En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación. Y lo que haremos será un primer ejercicio sencillo de refuerzo de orientación a objetos en Java. Aquí tenéis el enunciado del ejercicio. Como siempre, lo mejor es que primero lo intentéis resolver por vuestra cuenta. Y una vez os hayáis pegado con él un rato y lo hayáis intentado como mínimo, luego ya sigáis con el vídeo y veis la solución. Y si habéis seguido el curso, no deberéis tener problemas en realizar este ejercicio. Si os cuesta y no sabéis ni por dónde empezar, antes deberéis repasar las anteriores unidades del curso y practicar mucho más. De lo contrario, os vais a perder y cada vez os va a parecer todo mucho más complicado. Entonces, si este ejercicio os cuesta es porque realmente no tenéis una buena base de programación y deberíais pues empezar a realizar ejercicios de unidades anteriores para ir cogiendo soltura. Y bien, dicho esto, pasemos ya a ver la solución. Y bien, el ejercicio nos pide que una empresa de informática necesita llevar un registro de todos los empleados que trabajan en la oficina central. Para ello, se nos pide que creemos una clase que incluya los siguientes atributos y los siguientes métodos. Como atributos tendremos el nombre del empleado, la permanencia, que será el número de años que lleva en la empresa, y el salario, que será lo que cobra. Entonces, a partir de ahí, debemos generar una serie de métodos. En primer lugar, constructores con y sin parámetros. Aquí deberemos tomar la decisión que consideremos más adecuada para este tipo de problema. Luego se nos pide que creemos un método que nos muestre la clasificación del empleado según la permanencia en la empresa. Entonces, si la permanencia es 3 años o menos, pues nos mostrará que la clasificación es principiante. Si tiene más de 3 años de experiencia y menos de 18, pues la clasificación será intermedio. Y si la permanencia es 18 o mayor, será senior. Aquí voy a cambiarlo y voy a poner permanencia mayor o igual a 18. Así mejor. Luego además, un método que me mostrará todos los datos del empleado por pantalla, teniendo en cuenta que cada dato se mostrará en una línea por separado. Y finalmente un método que me permita aumentar el salario en un porcentaje que será pasado como parámetro al método. Entonces deberemos crear todos estos métodos y además luego probarlo a través de un main y comprobar que todo funciona correctamente. Bien, entonces para ello vamos a ir en primer lugar a Visual Studio Code y crearemos una nueva clase que se llame pues empleado.java. Entonces debemos almacenar el nombre, la permanencia en años y el salario. Entonces lo primero pues sería crear los atributos. Por ejemplo, empezaremos por el nombre, private string nombre. A continuación, la permanencia. Como es en años, pues lo vamos a poner como entero, permanencia, y finalmente el salario. Pues en este caso vamos a ponerle que sea de tipo double. Entonces a partir de aquí vamos a crear pues, un constructor, por ejemplo, vacío. Entonces haríamos public empleado, sin pasarle ningún parámetro, y a continuación, si no hacemos nada, este constructor lo que hará será, una vez se crea una instancia a través de él, poner los valores de cada uno de los atributos a su valor por defecto, que en este caso, pues nombre sería null y permanencia y salario serían 0. Entonces ese sería el primer constructor y podríamos crear otro. Esto lo podríamos hacer directamente pulsando en la clase y con la bombillita generate constructors. Entonces aquí podemos indicarle los parámetros que tendrá ese constructor. Podríamos marcar cualquier combinación de ellos o marcarlos todos desde arriba y luego OK. Entonces aquí me genera ese constructor al cual le vamos a pasar tanto el nombre como la permanencia como el salario. Y además aquí tendríamos la documentación de Javadoc por si quisiéramos completarla. Yo para que no ocupe tanto en pantalla la voy a quitar. E incluso también pues vamos a generar los getters y setters. De nuevo pulsaremos en la bombilla Generate Getters and Setters. Y bien, a continuación pasaremos a programar pues, el método que me permite mostrar la clasificación según la permanencia. Entonces volveremos al editor y vamos a crear un método que se llame, por ejemplo, mostrar clasificación. Aquí realmente no vamos a pasarle ningún parámetro, ya que tomaremos como información la variable de instancia permanencia. Y en base al valor de permanencia mostraremos un mensaje u otro. Por ejemplo, si permanencia es mayor o igual que 18, en este caso sería senior. Pues mostraremos por pantalla a través de un sysout senior. El siguiente caso, si es mayor que 3, pero menor que 18, pues sería intermedio. Entonces podríamos hacer un else if permanencia mayor que 3, sysout de intermedio.
Finalmente, else, un sysout, principiante. Y con esto ya tendríamos el método. Aquí se debe tener en cuenta que siempre que sea mayor o igual que 18, entrará aquí. Entonces, si es 17 o menos, se irá al else. Entonces, si es 17 o menos y aparte es mayor que 3, es decir, si está entre 4 y 17, será intermedio. En el resto de casos me mostrará principiante. Incluso si fuera 0 o un valor negativo, mostraría principiante, en este caso de aquí. Entonces, si tuviéramos un valor negativo, tampoco tendría mucho sentido, porque no puede estar años negativos en una empresa. Por lo tanto, algo que podríamos hacer es modificar el setter de permanencia y ponerle que si es un valor negativo, lo ponga a 0. Por ejemplo, if permanencia es menor que 0, pues dis.permanencia igual a 0. Con esto estamos evitando que en permanencia haya un valor negativo. Si es negativo, automáticamente se pondrá a 0. Entonces este setter lo utilizaremos para modificar la permanencia desde fuera de la clase, pero también en el constructor. Entonces lo que haremos será subir aquí arriba. Entonces, en vez de dis.permanencia igual a permanencia, lo que haremos es setPermanencia, pasándole como un parámetro permanencia, que es el que recibimos al crear la instancia. Entonces ese setPermanencia bajará aquí abajo, recibiendo como parámetro ese valor que le pasaremos al constructor. Con ello estaríamos impidiendo que hubieran permanencias negativas. Y con el salario podríamos hacer exactamente lo mismo. En el setter de salario, if salario es menor que 0, dis.salario igual a 0. Y else disalario igual a salario. Y de nuevo arriba haríamos lo mismo. Set salario, pasándole el salario que recibimos al construir el objeto. Y bien, a continuación se nos pedía que creáramos un método que me muestre todos los datos del empleado por pantalla. Entonces crearemos un método que se llame, por ejemplo, public void mostrar datos. Y al igual que antes, no nos hará falta ningún parámetro, ya que vamos a utilizar los atributos de la propia instancia. Entonces haremos un sysout, pondremos nombre, 2 puntos, y a continuación lo concatenaremos con nombre. Duplicaremos esta línea y haremos lo mismo con permanencia, concatenaremos con permanencia y salario igual. Salario lo concatenaremos con salario. Y para finalizar, un método que nos permita aumentar el salario en un porcentaje. Dicho porcentaje será pasado como parámetro. Entonces volveremos de nuevo y aquí de nuevo pues public void subir salario. Y aquí podríamos ponerle tanto double como int. Podríamos hacerlo como queramos. Como es un porcentaje, si quisiéramos que fuera el subirle el 5,75, pues pondríamos un double. Si únicamente vamos a subir con cifras así enteras, pues podríamos un int. Yo lo voy a poner como double, por ejemplo, d. Y lo que haremos es un set salario de salario multiplicado por d. Entonces aquí se debe tener en cuenta, si ponemos un 10, en teoría se debe subir un 10%. Eso realmente sería multiplicar por 1,1. Entonces aquí realmente lo estaría multiplicando por 10. Entonces, ¿cómo conseguimos sumarle ese 10%? Pues lo que haremos será salario es igual a él mismo más salario multiplicado por ese valor y dividido por 100. Entonces, si por ejemplo d es un 10%, lo que haremos es multiplicarlo por 10 y dividirlo entre 100. Y eso se lo sumaremos al salario original. Si por ejemplo d fuera un 100%, lo tendríamos que duplicar. Entonces 100 entre 100 daría 1. Lo que haríamos realmente es sumarle el valor del salario. Si fuera un 200%, pues realmente la división daría 2 y se sumaría el salario, pues otra vez el salario multiplicado por 2. Entonces, una vez lo tenemos completamente programado, pues vamos a probarlo. Para ello vamos a crear una nueva clase que se llame, por ejemplo, appempleado.java. Entonces, crearemos un main y vamos a crear varias instancias de la clase empleado. Por ejemplo, empleado e1 igual a new empleado. Este primero lo crearemos con el constructor por defecto y luego crearemos pues otro con el constructor que recibe los 3 parámetros. Por ejemplo, en primer lugar era el nombre, pep, luego la permanencia, vamos a ponerle 19 años y el salario, por ejemplo, 2000. Y luego vamos a crear pues otro que se llame Tom, que tenga 1 año y que cobre 1000. Y finalmente John, permanencia 5 años y que cobre 1500. Entonces tendríamos pues al final 4 empleados sobre los cuales pues vamos a ir mostrando información. Por ejemplo,
De cada uno de ellos vamos a mostrar datos, E1, E2, E3 y E4. Si lo ejecutamos, aquí tendríamos E1, el nombre es nulo, la permanencia es 0 y el salario es 0. Esto es porque hemos utilizado el constructor por defecto y se ha inicializado la instancia con los valores por defecto según el tipo de datos. Los enteros y los doubles a 0 y la string a nulo. Luego empleado 2 sería este, Pep. Se imprimen bien los datos. Luego E3 sería Tom y E4 sería John. Se está mostrando todo de forma correcta. Entonces ahora en vez de mostrar datos vamos a mostrar clasificación de cada uno de ellos. Si lo ejecutamos de nuevo, pues ahora tenemos principiante, sería E1, ya que tendrá un 0 en permanencia. Luego E2 es senior, E3 es principiante y E4 es intermedio. Está funcionando bien. Incluso aquí quedaría mejor, pues sobre esta clase, ponerle algo más de información. En vez de senior, intermedio y principiante, pues podríamos ponerle el empleado concatenado con el nombre es senior, o es intermedio, o es principiante. Entonces podríamos copiarlo. Y ahora si lo ejecutamos, me sale información del empleado. Y además, por ejemplo, vamos a subirle el salario a cada uno de ellos y luego vamos a mostrar de nuevo los datos. Entonces lo vamos a dejar como estaba. Y primero, pues a E1 vamos a subir el salario en un 100%. A E2 se lo vamos a subir en un 10%. A E3 se lo vamos a subir en un 20%. Y a E4 se lo vamos a subir en un 50%. Si lo ejecutamos, en el primer caso, aunque le hemos subido el salario en un 100%, como el salario era 0, pues no ha aumentado. En el segundo caso, como el salario era 2.000 y le hemos incrementado un 10%, pues ahora cobrará 2.200. A E3, que cobraba 1.000, pues le hemos subido un 20%, ahora cobra 1.200. Y finalmente, John, que cobraba 1.500, le hemos subido un 50%, por lo tanto, le hemos subido la mitad de su salario, que son 750. De 1.500 ha pasado a cobrar 2.250. Por lo tanto, el programa está funcionando bien. Y nada, como habéis podido comprobar, el ejercicio este era bastante sencillo y tal y como he dicho al principio, no deberíais haber tenido problemas para resolverlo. Si no es así, y realmente no habéis sido capaces de resolverlo, en ese caso, pues deberíais repasar las unidades anteriores del curso, ir haciendo todo tipo de ejercicios y luego ya meteros con este tema, con el tema 5, y volver a repasar los vídeos de esta unidad, ya que esto va a ser la base sobre la cual vamos a trabajar a partir de ahora. Y si este tipo de ejercicios os cuestan, os vais a perder y no vais a ser capaces de continuar. Por ello vale la pena que si estáis teniendo dificultades ahora, os pongáis con los temas anteriores con tranquilidad y haciendo todo tipo de ejercicios. Y luego ya una vez lo tengáis bien asimilado, empecéis de nuevo con este tema 5 y poco a poco vayáis avanzando. Y nada, con esto terminamos ya con el vídeo. En el siguiente vamos a ver ejercicios adicionales ampliando la funcionalidad de la clase punto que hemos ido viendo a lo largo de la unidad. Pero bueno, eso como digo ya en el siguiente vídeo.